El Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 29.4 que el salario, así como el pago delegado de prestaciones de seguridad social, podrá efectuarlo el empresario en moneda de curso legal, o sea, en euros, o mediante talón u otra modalidad de pago similar a través de entidad de crédito, siempre y cuando haya un informe previo al comité de empresa o al delegado de personal. Entonces, si hay varias posibilidades de cobrar una ayuda o el sueldo, ¿por qué muchas personas denuncian que para recibir una ayuda social le obligan a tener una cuenta bancaria? Porque esto conlleva el pago de comisiones a dicha entidad, un pago que en muchos casos supone un perjuicio considerable en la maltrecha supervivencia del perceptor de la prestación. Cierto es, bien cierto es, que en la solicitud suele aparecer la opción de cobrar en ventanilla, pero la realidad expresada por el usuario es que para lograrlo, la mayoría de las veces tienen que poner reclamaciones. Y esto genera temor porque puede afectar al dictamen de la resolución. También es verdad que hay trabajadores que no quieren que se especule con su dinero, porque algunos bancos utilizan este importe hasta 6 días antes de ingresarlo en la cuenta del asalariado. O simplemente porque quieren tener derecho a elegir. Y además, ¿por qué hemos de confiar en una banca privada que tiene muchos puntos oscuros? Como por ejemplo la denuncia que se ha interpuesto a 11 entidades bancarias por cobrar comisiones abusivas cuando se ingresa dinero en efectivo en una cuenta de otra persona o entidad por ventanilla. Esto implica que las entidades bancarias están cobrando 2 veces por el mismo servicio. Una al usuario que recibe el ingreso, que ya paga una comisión de mantenimiento anual de su cuenta, y otra a la persona que lo realiza. Además, una banca privada a la que se ha rescatado con dinero público y que ahora nos encontramos con la advertencia desde Bruselas de que España no va a cumplir los objetivos del déficit público fijados para este año y para el siguiente, siendo una de las razones principales que de las ayudas públicas destinadas entre 2008 a 2014 a la banca española no se van a poder recuperar unos 46.000 millones de euros. Y esto representa el 4,4% del Producto Interior Bruto, pese a que la banca privada ha tenido unos beneficios muy altos. No se olviden que el propio Banco de España habla que en la primera mitad de este año la banca pública tiene unos beneficios que ascienden a 5.460 millones de euros. Una banca además que paga escandalosos sueldos, escandalosas indemnizaciones y jubilaciones a sus altos cargos. Casos como por ejemplo el del presidente del CaixaBank, que cobra más en un día que el sueldo medio de un trabajador en un mes. Cobra más en un día que un trabajador en todo un mes. El sueldo de este señor es de 800.000 euros anuales. O la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, que cobró 6,8 millones de euros en 2014. O el expresidente de CaixaBank, Juan María Nin, que recibió una indemnización de 15 millones de euros al dejar su puesto. Además, en prensa hemos visto cómo han habido pagos irregulares de la banca privada, por ejemplo, al exdelegado del gobierno en el País Vasco. Y este señor manifestó en el juzgado que era una ley no escrita que ha funcionado con todos los gobiernos y todos los partidos durante más de 30 años. Y bueno, podríamos seguir porque la lista es inconmensurable. Ante todo esto uno se pregunta, ¿por qué no una banca pública? Hay estudios que muestran cómo aquellos países con un sistema bancario público han crecido más rápidamente que los países con sistemas bancarios privados. Dichos estudios también muestran que los bancos públicos han sido, en general, menos corruptos y especuladores que los bancos privados y han tenido mayores beneficios. Ya sé, algunos de ustedes estarán pensando en las cajas de ahorro. Pero es que ha habido en todo el proceso de crisis bancaria, de forma intencionada en muchos casos y algunas veces por desconocimiento, una identificación entre las cajas de ahorros y la banca pública. Pero miren, craso error. Se trata de dos instituciones radicalmente diferentes en su propiedad y en sus sistemas de gobierno corporativo. De hecho, las cajas de ahorro no eran propiedad de ninguna administración pública a la que pudieran pedirse responsabilidades por una deficiente gestión.
Y es que España es uno de los países de la Unión Europea que tiene menos banca pública y mayor inestabilidad financiera. Fíjense, Alemania tiene el sector público más grande de Europa, que representa más de la mitad del negocio bancario. Por supuesto, si se incluyen las potentes entidades corporativas. Cuando hablamos de Francia y Austria, vemos que mantienen importantes entidades públicas. Los Países Bajos, por ejemplo, el Estado es el dueño del capital del BNG, que según la revista Global Finance es el segundo banco más seguro del mundo. Y bueno, otro ejemplo clarísimo es el Banco Público de Dakota del Norte, en Estados Unidos, que es uno de los bancos de Estados Unidos con menor nivel de desempleo, superávit presupuestario y una de las mejores calificaciones de deuda. En este banco, por ley, el Estado deposita todos los ingresos que recibe, porque su objetivo es impulsar la economía de Dakota del Norte. Y tiene prohibido invertir fuera del Estado. Y por supuesto tiene prohibido dedicarse a actividades especulativas. Bueno, pues fíjense, en la actualidad unos 20 estados de Estados Unidos han iniciado trámites para construir una banca pública similar a la de Dakota del Norte. Y bueno, no olvidemos a Suecia, que nacionalizó en 1992 todos los bancos insolventes, porque antepuso el interés común al de los accionistas de tales bancos. En la actualidad, el Estado sueco conserva un 13,5% del capital de Nordea, uno de los principales bancos a escala europea. Bueno, fíjense que la revista The Economist reconoce que China, India y Brasil han salido mejor parados de la crisis financiera global gracias a sus potentes bancos estatales. Pero sin embargo, en España, los mismos que no fueron capaces de ver la crisis financiera que se avecinaba son los que decidieron rescatar a la banca privada, con cantidades que nos han costado a todos los ciudadanos, según diversas fuentes consultadas, entre 120.000 y 155.000 millones de euros. ¿Por qué no siguieron el ejemplo de Suecia o de otros países con la creación de una banca pública? La única explicación factible ante estos datos es que en España el poder político está dominado por la banca pública. Es imposible conocer en la actualidad la condonación de los bancos a determinados partidos políticos con representación institucional. De hecho, el Banco de España, a pesar de tener los datos, no los quiere hacer públicos. En la actualidad, los políticos con representatividad ejercen más como comerciales de la banca privada que como defensores del interés general. Como suele decirse, la banca privada en España es el lugar donde le prestarán a usted dinero siempre y cuando pueda probar que usted no lo necesita.